Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos contentos de poder estar acá junto con ustedes, pudiendo tener un tiempo con la palabra de Dios. ¿Y te acordás cuando estabas pequeño o quizás ahora grande? Siempre te llamó la atención, o no, a mí en lo personal a mí me llamó la atención los magos. Y que los magos hacían un montón de cosas, ¿viste? Los magos de la tele, ¿no? El que cuando estaba chiquito vos veías la caricatura y sacaban y tenían la varita mágica, ponían un sombrero y y sacaban un conejo, o sacaban un montón de cosas y hacían como una varita mágica así, ¿no? Algo negro, bueno, este es medio marrón, pero y lo metían y sacaban ahí, salía ese animal o esos pañuelos unidos y qué sé yo, que nunca terminaba. Entonces, esos trucos llamaban la atención en mucha época atrás, ¿no? O aún hoy todavía se sigue usando la varita mágica, ¿no? Pero en este tiempo que vamos a tener hoy con la palabra de Dios, vamos a ver al siervo de Dios en el campo físico. Cristo haciendo ciertos milagros. Y cuando hablamos de los milagros de Cristo, quizás se nos vienen a la mente muchos milagros muy recordados. Tenemos la alimentación de los 5.000, la alimentación de los 4.000, cuando sanó a los leprosos, a los 10 leprosos, cuando sacó muchos demonios de algunas personas, cuando fue lo de Legión, porque somos muchos, y así podríamos seguir enumerando milagros. Ahora, pero Jesús hizo muchos más milagros de los que nosotros por ahí conocemos o sabemos. En el libro de Marcos, para ser el que tiene más milagros recopilados, tiene 21 milagros. Y en el libro de Marcos, si seguramente ya habrán visto una introducción, el libro de Marcos se le llama Cristo el siervo. Se presenta a Cristo como el siervo. Y en este evangelio vos vas viendo a Cristo en constante movimiento. Si agarran su Biblia y solo para ir viendo, ¿no? Va siguiendo acá y dice, y el versículo 12, por ejemplo, del capítulo 1. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Después, versículo 19 dice, y pasando de allí. Después va viendo ahí, versículo 21, entraron en Capernaum. Y así sigue avanzando y después, capítulo 2 dice, entró Jesús otra vez. Y vos y yo vemos a Cristo en constante movimiento. Cristo en constante movimiento viniendo a servir. Porque era el siervo de Dios. Era el siervo de Dios. Y eso era, ¿por qué? Porque este evangelio era escrito a los romanos. Los romanos, que ellos tenían el gran imperio que siempre había una prepotencia, siempre ellos tenían que gobernar. Y en este evangelio va mostrando a ese Cristo, a un siervo. Ahora, el evangelio de Marcos está formado por dos partes de separación de un vínculo, ¿no? La primera parte se presenta la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Después, en la segunda parte, va mostrando la misión de Cristo y explica lo que es seguir a Jesús. Ahora, ¿por qué Cristo hizo milagros? ¿Por qué Cristo hizo milagros? Su propósito de los milagros, o el propósito de los milagros, era revelar quién era Jesús. Los milagros, en la Escritura, si vamos viendo, si vamos estudiando, la Escritura, hay tres épocas muy importantes en la Biblia acerca de los milagros. Primera época, si se acuerdan, en el Pentateuco. Cuando Moisés hace muchos milagros, pasan lo de las plagas de Egipto, después hay que saca agua de la roca, el maná, y así muchas cosas más que pueden ir acordándose ahora. Primera época, ¿qué fue? Una época, la de revelación del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Después agarramos la segunda época de grandes milagros, la época de los reyes y los profetas, donde estaba Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Nahum, todos los profetas que se te vengan a la mente. Era segunda época de grandes milagros. ¿Por qué? Porque ahí se estaban revelando los libros proféticos y los libros históricos que nosotros ahora tenemos. Y tercera época de grandes milagros fue la época de Cristo y la época del comienzo de la iglesia. ¿Para qué? Para revelar en esa época la nueva revelación, que era todo el Nuevo Testamento que ahora tenemos. ¿Y por qué los milagros? ¿Qué eran los milagros? Eran una evidencia
una evidencia externa, una comprobación, un respaldo para aquella persona que realizaba ese milagro de que era un siervo de Dios. Porque nosotros ahora, ¿cómo sabemos que una persona es siervo de Dios? Agarramos la Biblia, escuchamos lo que la persona está hablando, comparamos sus enseñanzas con lo que dice la Escritura, y cuando vemos que esa enseñanza está lejos de la Escritura, decimos, no, esta persona está enseñando cualquier cosa. Esta persona no está enseñando la palabra de Dios. Entonces comparamos ahí la enseñanza ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y ahí nos damos cuenta si una persona enseña o no la verdad. En cambio, en aquella época no tenían el canon completo, no tenían la escritura completa. Entonces necesitaban tener una forma de ¿qué? De comprobar que eran siervos de Dios. Y Cristo, a través de los milagros mostró que él era el Hijo de Dios, el Mesías que ellos tanto habían estado esperando. Si nosotros recordamos un pasaje, por ejemplo, en Lucas capítulo 4 del 18 al 21, si ustedes lo pueden buscar en su casa, Lucas 4, 18 al 21, dice lo siguiente. Desde el 17, ahí Cristo había entrado a la sinagoga y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo dijo, ven lo que yo hice, ven lo que he venido realizando. Bueno, acá Isaías dice de que yo soy ese. Hoy se ha cumplido esto. Todo esto que dice acá Isaías se cumplió delante de sus ojos. Entonces Cristo atestiguando que sus milagros eran una comprobación externa de que él era el Mesías prometido. Porque este pasaje está en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Entonces ahí está una profecía en cuanto al Mesías. Después, más adelante, si ustedes van viendo en la escritura en Lucas 7, 18 al 23, Juan el Bautista había sido encarcelado. ¿Y qué hace? Envía a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Cristo le dio una respuesta, se las leo. Dice lo siguiente, versículo 21. En esa misma hora, Lucas 7, 21 acá. Sanó a muchos enfermos, a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunció el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cristo no les dijo, yo soy el Mesías. No les dijo, yo soy el prometido. No, les dijo, mira, hizo milagros en ese momento, sanó personas y le dijo, bueno, ven, ¿qué dice acá? Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y empieza a enumerar una serie de milagros que había hecho. Entonces, cuéntale eso a Juan. Y seguramente cuando Juan el Bautista escuchó que Cristo le decía que había hecho esas cosas y que ellos mismos habían visto lo que Cristo había hecho, ha de haber dicho, este es el Mesías que esperamos. Porque está cumpliéndose lo que dicen las profecías acerca de él. Ven que los milagros eran una carta de presentación y autenticación de él como Mesías. Cristo vino como siervo de Dios. Como siervo de Dios. Por esa razón lo vemos en constante actividad. Pero antes de poder ver este pasaje, bueno, una serie de pasajes que vamos a ver hoy, vamos a orar y vamos a dar este tiempo en las manos de Dios. Gracias, Padre, te damos en este tiempo, Señor, que tenemos para abrir tu palabra. Háblanos al corazón. Gracias por cada hermano que está del otro lado pudiendo escuchar este mensaje. Bendice, Señor, este tiempo y háblanos a cada uno en nombre de Jesús. Amén. Ahora,
vamos a ver acá al siervo de Dios en el campo físico. Vamos a ir viendo una serie de milagros en los cuales Cristo sana de dolencias físicas a las personas. Vamos a ver, no vamos a ver todos los versículos porque obviamente se nos va a ir todo el tiempo que nosotros tenemos para hacer este estudio y no terminamos más solo haciendo la lectura. Pero quiero que vayan viendo algunos pasajes. ¿Qué tipo de milagros físicos hizo Jesús? Si ustedes ven, van allá a Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Ahí recordamos cuando Cristo sanó a la suegra de Pedro. Dice acá: al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés. Estamos en Marcos 1, 29 al 31. Dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Vemos ahí que estaba la suegra de Pedro enferma. Y seguramente tenía una infección. Hoy sabemos de que si una persona tiene una infección le da una fiebre, ¿verdad? Ya lo sabemos eso totalmente, la gran mayoría. Yo que tengo 2 hijos, sé eso, de que tienen fiebre y bueno, si dura 3 días, bueno, vos decís, este tiene una infección seguramente, y el médico, bueno, lo ve, el pediatra, y te dice eso, por lo general. Ahora bien, creemos que la suegra de Pedro tenía esa, ¿no? Obviamente Pedro tenía suegra, estaba casado, y la Biblia habla en algunos pasajes de que la esposa de Pedro lo acompañaba a ciertos viajes, así que sabemos de que Pedro estaba casado, por si hay alguna duda en cuanto a ello. Después otro milagro, sanó el paralítico. Si ustedes ven en Marcos capítulo del 1 al 12, ahí se relata de un muchacho de que estaba en camilla postrado, y 4 amigos de él, ¿qué hacen? Lo llevan, y al ver, si ustedes ven el pasaje acá, versículo 4, y como no podían acercarse a él, hacia Jesús, dice, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, haciendo una abertura, y bajaron el lecho que yacía en el paralítico. Recuerden que en aquella época los techos no eran como los nuestros, de hormigón o qué sé yo, que tengo tergopol y alguna capa de cemento. No, en aquella época tenía barro, tenía madera, tenía espigas, tenía alguna capa más de madera, de vigas, pero era fácil, era dentro de todo fácil abrirlo. Eso, bueno, dentro de todo, ¿no? Seguramente que no estaban con un papelito. Pero estos muchachos hicieron un esfuerzo para hacer subir a este paralítico, a este paralítico. Tuvieron que subir una escalera. ¿Por qué? Porque las casas esas en esa época tenían una escalerita de costado con la cual se podía acceder a la terraza. Porque tenían un piso nada más, la gran mayoría de las casas. Ahora, seguimos ahí. ¿Y qué pasó con este muchacho? Era un paralítico, dice la Biblia. No dice específicamente, quizás con los términos que usamos ahora, si era cuadripléjico o solo no podía mover las piernas. No explica la Biblia, no. Pero puede ser que alguno de esos dos casos sea, y que por el cual el muchacho no se movía. ¿Ok? Después, en Marcos 3 del 1 al 5 se habla del hombre con la mano seca. Cuando esa palabra seca se refiere a alguien que tiene una atrofia muscular. Sí, se usaba este término para referirse a seca, se usa en cuanto a las plantas cuando ya estaban muertas, se habían secado y marchitado. Sugiere que la mano estaba neurológicamente inhabilitada. En Mateo dice que era la mano derecha, la cual no podía mover. Imagínense, estamos en un mundo en el cual la mayoría de personas son derechos, que usan su mano derecha, son diestros. ¿Te imaginas la frustración que debe haber sido para ese hombre tener esa mano que no la podía mover? Que estaba totalmente seca. Esa era lo que estaba pasando. Después vemos más adelante a la mujer con el flujo de sangre. En Marcos 5 del 21 al 34. Va viendo ahí, ustedes la pueden ir viendo. De ahí se hablan 2 milagros, pero acá solo vamos a tocar uno. Aunque podríamos decir uno, había el milagro había el caso del jefe de la sinagoga en Capernaum. Recuerden, en Capernaum, esa ciudad era la ciudad que tenía una sinagoga muy grande.
Y si ustedes ven en estos casos, estos milagros acá, hubo confrontación con Cristo en muchos casos. El de la mano seca, después mírenlo, que estaban los fariseos ahí viendo a ver qué Jesús hacía, si lo desafiaba o no. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Lo trajo al hombre y los puso en medio de todos y lo sanó ahí. Pero bueno, y van a ver el conflicto que tuvo ahí Cristo con ellos. Ahora, en este caso, dice acá, el versículo 22 de capítulo 5 de Marcos, dice, vino uno de los principales de la sinagoga, o sea, era importante, y dice el nombre Jairo. Entonces, ¿por qué? Cuando decía el nombre, implicaba que era alguien de importancia y relevancia. Entonces, este hombre, ¿qué pasaba? Tenía a su hija muy enferma. Entonces le dijo, mira, vamos, vení a mi casa, y qué sé yo, le rogó, y Jesús iba para su casa. Pero mientras iba en el camino, había una mujer que tenía un flujo de sangre, dice, por 12 años. Hay un contraste en estos dos casos, me gusta ese contraste, porque había un caso, el cual era el de la niña de 12 años, que en el ambiente judío de la época se consideraba que a los 12 años una niña pasaba a ser mujer, ¿sí? Ya pasaba con todos esos derechos a ser mujer. Ahora también estaba el caso de la mujer que había pasado 12 años con un flujo de sangre. ¿Se imaginan lo difícil que era para esta mujer? ¿Por qué? Si ustedes van al libro de Levítico, habían ciertas reglas que decían que ninguna mujer con flujo de sangre podía estar en las reuniones grupales. Es más, hasta la llamaban a alejarse de su familia. ¿Te imaginas el ostracismo, la separación, la soledad de esta mujer que dice que había gastado todo su dinero para poder ser sana de este azote que ella tenía? La soledad de esta mujer, lo terrible que tenía. Habían restricciones para con ella. Y era difícil para esta mujer que le sucediera esto, ¿no? Imagínate, había un hombre acaudalado y una mujer avergonzada. Había sido excomulgada. Y ahí va viendo la perfecta providencia de Dios para esta mujer. Después vamos a ir viendo cómo se va dando el caso de que esta mujer busca a Cristo. Y que decía, si con solo que toque el borde de su manto, voy a poder ser sana, ¿no? Ahora, en el Talmud, que eran una serie de reglas que tenían los fariseos, los judíos, habían 11 posibles remedios para esta enfermedad. Solo se los voy a ir nombrando para que los escuchen cómo eran. Que los incluían recetas supersticiosas, imagínense. Decía que tenían que poner las cenizas de un huevo de avestruz en un saco de tela. Esa era una, que si hacías eso, podía ser sana del flujo de sangre. Otra decía, o ir a todas las partes con un grano de mostaza obtenido del excremento de una burra. O sea, tenían que ir al excremento de una burra a sacar para ser sano, supuestamente. Y bueno, y así. Y esta mujer seguramente habrá intentado estos dos o muchos más con tal de ser sana. Pero no le resultó. ¿Te imaginas qué difícil de haber sido para ella, no? El que intentó todo y no le salió. Después dice que sanó a muchos enfermos en Nazaret. No se dice qué milagros hizo, pero ahí habla de la incredulidad de ellos, ¿no? Después el sordomudo en Decápolis, una ciudad que también tuvo milagros, pero ¿cómo se llama? No quiso creer. Pero vamos a ir viendo esto, ¿no? Y esta sordera, que era una sordera congénita de mucho tiempo. Parece que estoy hablando muy largo de una introducción, pero son muchos textos para explicar cada uno. Pero esta sordera le impedía a él, obviamente, hablar. ¿Por qué? Porque uno aprende a hablar dependiendo de lo que uno escucha. Y saben que las personas que padecían sordera en aquella época eran también apartadas, así como la era la mujer con el flujo de sangre. Estos también eran apartados. Se les consideraba a estas personas sordomudas mentalmente discapacitados. Imagínense
cómo había sido la vida de este hombre, que toda la vida lo consideraban un discapacitado mental, porque no podía hablar. Decían que era una maldición. Decían de que era lo peor para ellos, que quizás había cometido algo. Imagínense todo el pensamiento que había en esa época. También estaban los ciegos, una sinodalidad de los dos ciegos que se puede ver después ahí en Marcos 10, 46 al 52. A los ciegos por lo general eran pobres. Venga, este ciego estaba pidiendo. Y si ustedes ven en Mateo, en este caso en Mateo capítulo 20, versículo 29, dice que eran dos ciegos. Pero acá solo nombra uno y lo nombra y lo pone con su nombre, que se llama Bartimeo. Seguramente lo nombra y dice su nombre porque este debe haber llegado a ser un hombre reconocido dentro de la iglesia. Quizás después de haber conocido a Cristo, se convirtió y fue grande, ¿no?, en el servicio a Dios. Entonces, vamos viendo acá todo esto que había sucedido. Y a estos, como eran apartados y reducidos a la mendicidad, o sea, que fuesen mendigos, ya que se les consideraba pecadores bajo el juicio de Dios. Si vos eras ciego en aquella época, eras un pecador bajo el juicio de Dios. ¿Te imaginas? Todas estas personas que hemos estado viendo hasta hoy eran personas que habían sido despreciadas por su sociedad. Eran personas que habían sido apartadas y alejadas. Qué triste la vida de estas personas, ¿no? Muy difícil lo que estaban pasando. Y Cristo sanó infecciones pequeñas como a la suegra de Pedro. Cristo sanó enfermedades de gente repudiada, la mujer del flujo de sangre, los ciegos, ¿cómo se llama? El sordomudo. Sanó enfermedades públicas, los enfermos de Nazaret, enfermedades motrices, la mano seca, el paralítico. Algo que no dijimos al principio cuando nombramos las tres épocas de sanidades que hubieron en la Escritura. ¿Eran necesarias esas sanidades? Sí. ¿Eran dones para esa época? Sí. ¿Eran para atestiguar que eran mensajeros de Dios todos los que hacían estos milagros? Sí. ¿Ahora se pueden dar? ¿Dios puede sanar personas? Claro que sí. Consideramos que Dios puede sanar personas en respuesta a las oraciones de sus hijos. Pero Dios ya no usa hoy personas que impongan manos y que digan, bueno hermano, yo ahora te impongo manos y vas a ser sano de tu enfermedad. Porque la Biblia dice, reclámalo. No, eso no hay ninguna base bíblica para ello. Después de Hechos, ya se va decreciendo y no se menciona más el tema de personas que sanan. Pablo tenía una enfermedad y no fue sano, le rogó a Dios que lo sanara, no lo sanó. Estuvo con Tíquico, tampoco lo sanó, que estuvo a punto de morir. Y así Timoteo, cuando tuvo problemas estomacales, Pablo le dijo, mira, toma un poquito de vino para tus problemas estomacales. Trófimo también estuvo enfermo y tampoco Pablo lo sanó. Si todavía tuviese ese don de sanidad, seguramente Pablo lo hubiese sanado, pero ya había perdido su utilidad para la época y para lo que servía, que era, ¿qué era? Era atestiguar que era un siervo de Dios y el mensaje de Dios venía a través de él. Ahora bien, avancemos. Ahora, ¿qué nos enseña esto de los milagros? Ay, Néstor, ya hablaste un montón, mirá, dijiste muchas cosas y qué sé yo, pero ¿qué me puede enseñar a mí esto? Tantos milagros que vimos. Entonces, si Dios no sana, recordá, Dios puede sanar a una persona, pero en base a su soberanía, si Él quiere, y puede usar cualquier método, puede ser un médico o desaparecer la enfermedad a su manera y a su forma, pero no va a venir alguien y te va a imponer manos. No es que ahí va a llegar Santi y te va a decir, mira, te imponga las manos y ya sos sano. No, tampoco voy a llegar yo y te pongo manos, no. Y vamos a ver algunas características acá. Primero vamos a ver el carácter de Cristo. Primero, el carácter de Cristo, punto número 1, acá. Nos muestra que Cristo era cercano a las multitudes. ¿Por qué? Algunos dicen, ay no, pero no tenemos que estar en medio de multitudes, aclamar multitudes. No. ¿Por qué quiero mostrar esto? Si ustedes ven en cada uno de estos pasajes, de estos milagros, se ve que dice, y una multitud le seguía, y estaba golpeado y todo eso.
Porque en aquella época los fariseos, ¿saben qué hacían? No les gustaba estar con multitudes. No les gustaba estar con la gente. A los fariseos les encantaba que la gente los alabara, que estuviera pendiente de ellos. Ellos evitaban cualquier interacción con gentiles, recaudadores de impuestos, personas a quienes consideraban como pecadores porque ellos eran santos. Los fariseos, que la palabra fariseo significaba separado. Ellos hacia su mismo pueblo tenían una actitud de menosprecio y desprecio hacia ellos, ¿no? Y condescendencia. Se consideraban más santos que los israelitas, pero su santidad, recuerden, era externa y superficial. Esto era lo que hacían ellos. Y ellos por eso no se querían acercar a la gente, porque no se querían ensuciar. Y eso era lo que hacían los fariseos. No se querían ensuciar con la gente. Ahora, vamos a ver algunas cosas acá. Pensar, Cristo sí estuvo cercano a la gente. No importaba quién fuera, estuvo cercano. Estuvo cercano. Los fariseos querían que las multitudes se acercaran, pero para que los alabaran. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, no seas como los fariseos que se paran en las esquinas y oran para que la gente los alabe? Ahí ya tienen su recompensa. ¿Ven? Ellos querían algo externo, pero realmente por dentro estaban mal. También nos muestra no solo un Cristo cercano a las multitudes, cercano a los individuos. Cercano a los individuos. ¿Ves a Cristo acá sanando a la suegra de Pedro? Se acercó a la suegra de Pedro. Se acercó al hombre de la mano seca, lo tocó. Estaba por allá, quizás olvidado. Y Cristo dijo, vení conmigo. Cristo estuvo centrado en las necesidades de las personas. Cristo estuvo atento a la necesidad de las personas. Cristo estuvo atento al dolor de las personas. Vemos que acá a Cristo les importaba más lo que eran esas personas que lo que hacían. Cristo haciendo lo correcto sin importar las reglas y las liturgias impuestas por los hombres. Ustedes podrían ver todo lo que hacían los judíos, los fariseos que imponían. Decían, mira, no se puede hacer bien a las personas en el día de reposo. ¿Por qué? Porque eso implica que se hace un trabajo. Si hay una persona que está muy enferma y le pasa algo en el día de reposo, vos tenés que intentar hacer que sobreviva para que el día domingo, el día después, hasta ahí puedes hacer algo por ello. Porque si vos le ayudás a que esa persona esté bien, estás haciendo un trabajo y quebrantás la ley de Dios. Les importaba nada la vida de la gente, les importaba más una ley que las personas. Eso era lo que hacían los fariseos. Nos muestra el otro punto de carácter de Cristo acá, nos muestra a Cristo en las necesidades de las personas que estaban cercanas a él, de Pedro, de su suegra. Fue a la casa, seguramente le habrán hablado en el camino a Cristo, seguramente Cristo también lo sabía. Pero fue alguien cercano. Si vos ves, ¿qué hizo con la mujer? Con la suegra de Pedro, la agarró de la mano. La agarró de la mano. Yo tengo un amigo que vive en México, él se llama Alberto Jara, ¿no? Y él es un amigo que él trabaja con chicos de la calle en México. ¿Y sabes qué? Él dice, no, yo los abrazo, yo estoy con ellos, está con personas de la calle y dice, están todos sucios, apestosos, no importa, ahí estamos. Y esos testimonios así me encantan, de personas que van y abrazan al necesitado, que no tienen asco por las personas. Eso era Cristo. ¿Te imaginas al ciego? Seguramente como era un mendigo no estaba limpio. A los leprosos, estuvo cerca de los leprosos. Cristo nunca tuvo asco de las personas. Se acercó. Miraba los corazones de las personas. Si ustedes ven en el pasaje cuando explica del muchacho paralítico, dice, al ver la fe de ellos. Vio la fe de los muchachos. Vio el interés de los muchachos. Cristo mira el corazón. Cristo, recuerden, Cristo no está interesado tanto en lo que hacemos. Está interesado en nuestro corazón. Puede hacer muchas cosas mucha gente. Pero Cristo, ¿qué tuvo? Tuvo compasión por la gente.
En estos casos sanó a las personas, ¿no? Sanó a un ciego mendigo, sanó a la suegra de su discípulo, sanó a un paralítico desconocido, sanó a un hombre que no esperaba un milagro. El hombre de la mano seca no esperaba un milagro. Ven que ahí podemos rebatir un argumento que la gente te dice: para ser sano tenés que tener fe. No, el hombre de la mano seca no esperaba un milagro. Llegó Cristo y le dijo: te sano. Y no le dijo: ¿tenés fe? Ay, hombre de poca fe. No le dijo eso, lo sanó. Dios, para obrar en nuestra vida, no necesita nuestra fe para sanar a estas personas. Entonces, cuando escuchás a la gente que te habla de los milagros por ahí, hay que tener fe. ¿Y qué pasa si con los casos que vemos en la Biblia de gente que no tuvo fe? Cuando estaban en la puerta de la Hermosa ahí, le dijeron: toma tu lecho y anda. No tengo plata y oro, le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Toma tu lecho y anda. ¿No le preguntó a este hombre: ¿tenés fe? Los de hoy sí te están pidiendo eso, ¿no? Obviamente tenemos que tener fe y confianza en el Señor, pero recordad que fe es confiar en Dios y en sus promesas sin pedir explicaciones. Confiar en la soberanía de Dios. Confiar en Dios íntegramente, de quién es Él, y que Él va a obrar a su forma, a su manera y en su tiempo. Eso es fe. Y si Dios dice que no, entonces igual voy a confiar en Dios. Eso es fe. Confiar en que Dios va a hacer como Él crea conveniente. Jesús sanó a una mujer repudiada, la mujer con el flujo de sangre, ¿no? Sanó a gente que no creía en Él, los que en Marcos 6:5, todo ese pasaje habla de gente de Nazaret, que gente no creía en Él. Lo sanó igual. Pero recordad, Cristo se preocupó más por la sanidad espiritual de estas personas. Al paralítico le dijo en primer lugar: tus pecados te son perdonados. Seguramente vio la fe del corazón de estas personas y vio la fe de este hombre de que este hombre quizás se hubiera ido contento si solo Cristo decía: tus pecados te son perdonados. A la mujer con el flujo de sangre dice: tu fe te ha salvado. Esa palabra te ha salvado. Ahí te dice, ¿no? Y va viendo ese caso de esta mujer. Fíjate en 5:21 dice, ahí está, 5:34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Ves? Te ha hecho salva. Ahí había una salvación espiritual. La mujer iba por una sanidad física y recibió la salvación. ¿Saben una de las cosas que muestra que esta mujer tenía fe hacia Cristo? En aquella época, los fariseos se ponían mantos. Entonces en ese manto tenían, se me olvidó el nombre ahora, borsas creo que se llaman. Unas borsas que eran como como unos nuditos así, que tenían como unas telitas que salían y que bueno, que la gente podía tocarlos y acercarse a ellos. ¿Qué hacían los fariseos para que la gente lo buscara y estuviera cerca de ellos? Las hacían más largas para que la gente más se agarrara a ellos. Y Cristo no, seguramente habrá tenido unas bolsas más pequeñas, ¿no? Entonces, y la mujer que fue a buscar y tocar esa bolsa, creo que se llama bolsa. Si le estoy errando con el nombre, no me apedreen. Así que, pero bueno, pero esta mujer llegó a tocar eso. Ella pero dijo, lo importante para ella era llegar a Cristo. Y recibió su salvación. Recuerden, Cristo se preocupó más de la necesidad de las personas que por el ritualismo. Ahora, aplicaciones. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de todo esto? Ya hablamos del contexto, de todo. No, aplicación número 1 es: por más pequeña que sea mi necesidad, que sea una pequeña fiebre o por ahí algo que te esté pasando, Cristo está interesado en tu necesidad. Dios está interesado en tu necesidad. A Dios no le pasa por alto nada. Pero ponele delante del Señor: mira, me está pasando, mira para la SUBE, me está costando juntar dinero. Porque vos ves que ahora, en esta época que no podemos salir, yo necesito ir a hacer algunas cosas y no me cansa porque soy monotributista o tengo mi propio negocito en casa y no me cansa. Habla de eso con Dios, aunque parezca muy chiquito para vos. Escuchalo. Debo buscar el bien de las personas que están a mi alrededor.
estén de acuerdo conmigo o no, que piensen políticamente diferente a vos, que piensen diferente en cuanto al fútbol, que piensen diferente en muchas cosas, que sean quizás de otra religión, de otra creencia, buscar el bien de ellos, ganar el corazón de esas personas. Cristo sanó a los de Nazaret a pesar que no creían en Él, los sanó. Busquemos el bien de las personas aunque no crean como yo creo. Y quizás sea una puerta para que estas personas más adelante conozcan de Cristo. Otra cosa que puedes hacer, debo tener misericordia por las personas. Misericordia. Ponerme de acuerdo en la miseria. No darles lo que merecen. Misericordia. ¿Cuántas personas quizás te han hecho mal a lo largo del tiempo? Tener misericordia de ellos. Orarle al Señor por aquel que te hizo mal un día. Y decirle, Señor, yo quiero que esta persona pueda escuchar tu mensaje del Evangelio. Ayúdame a compartir el Evangelio. Ayúdame a mandarle un mensaje de WhatsApp con el Evangelio. A pesar de que te haya hecho mal. Cristo tuvo misericordia. Debo interesarme por las necesidades de las personas y suplir las necesidades de las personas que están a mi alrededor. Quizás vos y yo no tenemos tantos recursos. Pero ¿qué tienes que hacer? Decir, bueno, ¿qué puedo ayudar a una persona? Mira, entre todos vamos a juntar, mira, yo puedo un paquete de fideos, yo puedo una latita de arvejas, yo puedo una bolsa de polenta, yo puedo, qué sé yo, 100 gramos de jamón. Y bueno, juntá y quizás para a la larga se hace una bolsita con unos 4, 5, 10 elementos para la persona y vas a poder suplir las necesidades de esa persona. Porque hay gente que está necesitando y nosotros tenemos que activarnos. Los amigos del paralítico hicieron todo lo posible para llevar a su amigo ante Cristo. ¿Estamos haciendo lo mismo para llevar a las personas que están a nuestro alrededor a Cristo? Si te dijeron, mira, tienes que abrir un techo para que esa persona conozca a Cristo. No, muy difícil. Yo escribir un mensaje de texto con versículo si apenas sé dónde queda Juan 3:16. Si apenas sé que Salmos abrís la Biblia y ahí sale la mitad. No importa, empezá. Pero hacé todo el esfuerzo para que tus amigos, mira, quizás en casa están viviendo con gente que no es creyente. Bueno, hacé todo el esfuerzo para que ellos conozcan de Cristo, que te vean a vos viviendo a Cristo y que después ellos conozcan de Cristo. Debo querer que las personas conozcan a Cristo y no que me conozcan a mí. Lo importante es que Cristo sea preeminente y no yo. También, ante el obrar de Dios en mi vida, esto me debe motivar a servirle. ¿Te acordás la suegra de Pedro? Después que fue sana, se levantó y inmediatamente dice que le sirvió. Bueno, eso mismo tenemos que hacer vos y yo. Cristo ya nos salvó, levántate y serví. Levántate y empezá a orar para Dios. Serví a las personas a tu alrededor. Recordá, mi liturgia es secundaria. Si eso va a ser, déjalo por ahí a un lado tu liturgia. Pero si eso va a hacer que beneficie el corazón de alguien. Personas necesitan de Cristo. Recordá una cosa. Si todo el mundo te repudió, si todo el mundo te ha dado la espalda hasta hoy, Cristo no te ha dado la espalda. Cristo no te ha dado la espalda. ¿Ves? A los ciegos, a la mujer con flujo de sangre, ¿ves? Y a todas estas personas, al sordomudo, la gente les había dejado a un lado. Pero Cristo no los dejó a un lado, los vio y los sanó. Pero hoy Dios lo que más le interesa es sanar tu corazón. Si vos todavía no sabes si te morís hoy, a dónde vas, si vas al cielo o al infierno, hoy puede ser la oportunidad. Somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. Y ese pecado nos separa de Dios. Pero lo único que nos puede limpiar es el obrar de Cristo. Cristo hace 2000 años murió en la cruz para limpiar tus pecados y mis pecados. Y Cristo quiere perdonar tus pecados y darte esa vida eterna. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a dejar que Cristo te limpie? Lo puedes hacer en tu corazón. Decir, Señor Jesús, sé que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Te pido que entres en mi corazón y me limpies de todos mis pecados con tu sangre y sé mi Salvador. Dame la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pero vos, si vos ya conocés a Cristo, hoy dejá que Cristo obre en vos. Tené misericordia del que está afuera
y que Dios te use. Oramos. Padre amado, gracias te damos por el tiempo con tu palabra. Gracias porque nos permitiste juntos estudiarla y que sea, Señor, de bendición a cada uno de que escuchó y para ponerlo en práctica. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. En la iglesia yo crecí, muchas cosas aprendí, que Jesús murió y me dio libertad. Todo ya lo sé muy bien, te puedo contar qué fue lo que pasó cuando Él se entregó. Mas si me preguntan por qué Él me ama así, me quedo sin palabras. Él cambió mi vida y Él es todo para mí. Es más que una historia, que un libro, canción. Cristo es todo.